Amén, hermanos. Vamos a pasar a la palabra y hoy vamos a hablar un tema acerca de las cosas que pueden estorbarnos para la oración. Nosotros cuando venimos al Señor Jesús, de antemano sabemos que hay cosas que como cristianos tenemos que adoptar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya decidimos vivir una vida de cristiano, una vida consagrada a Dios. Y esta vida que vamos a vivir será distinta a la vida que nosotros llevábamos antes. Es decir, ¿qué cosas como cristianos tenemos que hacer ahora? Ahora que conocemos del Señor. Cambiar nuestras actitudes. ¿Qué más tenemos que hacer como cristianos? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones como cristianos ahora que ya adoptamos este nuevo estilo de vida, esta nueva forma de vivir? Entonces sabemos que tenemos ciertas responsabilidades que nos van a distinguir como cristianos y hay cosas que tenemos que hacer. Llevar la imagen de Cristo, como decía el apóstol Pablo. A ver, ¿quién más? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos? Dar buen testimonio. Todos están muy espirituales. ¿Qué más? Dar un extra. Luz. Orar. Es algo de lo que tenemos que hacer, porque nadie ha dicho hasta aquí orar. Si están diciendo que tenemos que dar buen testimonio, que tenemos que dar extras, que tenemos que dar cambios de actitudes, eso es muy cierto. Pero nuestras responsabilidades también, entre ellas está la oración, que es algo que nos va a ayudar a crecer. Sin embargo, muchas de las ocasiones nuestras oraciones pueden llegar a ser estorbadas. Y estorbadas por ciertas circunstancias o situaciones que podemos presentar y que tenemos que quitar. A veces va a estar en nuestra mano quitarlas y a veces no. Y ahorita lo vamos a ver. Que se nos presenta una situación en la que te dicen, te ganaste 10,000 pesos. Una oportunidad. Lo que tienes que hacer para llevarte estos 10,000 pesos, pues es que tienes que ir por ellos a tal lugar. Si se te abre una puerta y es una oportunidad, ya te los ganaste, pero tienes que hacer algo más para que te los lleves, ¿sí? O sea, no te los van a venir a traer a ti a domicilio. Si los quieres, ya son tuyos, pero tú tienes que ir por ellos. Se presentan oportunidades en nuestras vidas y las tenemos que aprovechar. Entonces, de la misma manera, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Pero a veces estas oportunidades no están en nuestras manos. Por ejemplo, también, vamos a pensar que venimos hacia la iglesia y salimos a cierta hora sabiendo que vamos a llegar muy a tiempo. Pero resultó que en el camino se presentó un accidente y hay un tráfico terrible. ¿Eso está en tus manos resolverlo, sí o no? Entonces no está en nuestras manos. Entonces hay cosas que van a estar en nuestras manos resolver y habrá cosas que no estarán en nuestras manos resolver. Y cuando algo no está en nuestras manos resolverlo, está en las manos del Señor. Amén. Y tenemos que acudir a Él para que el Señor haga su obra. ¿Qué sí está en nuestras manos resolver? Bueno, vamos a ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, una situación en la que nos habla el apóstol, donde nos dice, y pues más bien le habla a la pareja, cómo tienen que vivir, ambos, tanto la mujer como el varón. Porque a veces los varones le echan la culpa a las mujeres y las mujeres luego le echan la culpa a los varones. Sin embargo, en un deber conyugal son dos, no solo uno. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 3. ¿Ya están ahí? Voy a ahorrar lectura y voy a empezar a leer a partir del verso 5.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, ¿cómo dice? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente. Bueno, primero estamos viendo las mujeres. Las mujeres tienen que vivir de cierta manera. Y aquí, al parecer, nos habla de un matrimonio que está dentro de la cobertura, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Porque aquí no nos está diciendo de las mujeres que son inconversas o de los hombres que son inconversos. Nos habla de una pareja convertida. Amén. Entonces dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Entonces igualmente, igual, así como ellas también los maridos, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué, hermanos? Para que vuestras oraciones, gracias, no tengan estorbo. Porque supongamos, ¿verdad? Y han habido muchos casos en los que, bueno, aquí yo no he visto muchos casos así, pero me han platicado de algunos otros casos en los que, por ejemplo, van la pareja de esposos, los dos son cristianos convertidos, salen de un evento, de una iglesia, y hace mucho frío afuera. Y el caballero va con su saco y aparte su abrigo. Y la mujer pues nada más lleva el saco, pero está temblando de frío. Y el varón pues va bien tapado, bien cubierto. Y van caminando, pero ella lleva mucho frío. ¿Qué es lo que debió hacer el marido? Darle su abrigo. ¿Tienes frío, mi amor? Te cubro, ¿verdad? Porque de esa manera es como también se puede manifestar el amor. Había una ocasión en la que una vez un hermano tenía que ir a liberar a alguien. Pero en ese momento que se presenta esa situación donde va a liberar a una persona, resultó que la persona o que la pareja no estaban bien, sino que habían discutido una noche antes, habían peleado y no estaban bien. Entonces, ¿tú crees que el hermano, podía ir a liberar a aquella persona? ¿Si habían discutido? No. Digo, sí, a lo mejor podía haber ido, pero si va, seguro que el enemigo señala. Porque para ir a una batalla como esta, no puede ir cualquiera. Sobre todo cuando ya uno se conoce y sabe, ¿verdad? Porque no nada más lo sabes tú. Las entidades espirituales saben cómo estás tú, lo que haces tú, si obedeces al enemigo o si estás caminando en el camino de Dios. Y entonces, si no estás haciendo bien las cosas, puedes llegar a ser desnudado. Entonces, lo que hizo este hermano fue hablar con su esposa esa noche que iba a ir a liberar a aquella persona, y habló con ella y le dice: mi amor, ¿sabes qué? Nos tenemos que arreglar, porque voy a salir, voy a liberar a alguien y necesito que nos arreglemos, necesito que oremos, que nos perdonemos. ¿Por qué? Porque voy a ir a una batalla en la que nadie puede ayudarnos sino solamente Dios. Entonces aquí dice: para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Porque seguramente podemos vivir enojados, podemos vivir peleándonos, pero no es la voluntad del Señor que nosotros podamos vivir de esa manera.
manera, ni es agradable a los ojos del Señor que nosotros vivamos así. Por eso es, el apóstol Santiago lo dice de la mejor manera, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase al día siguiente en la que la pareja pueda reconciliarse. A veces es muy entendible que en las parejas lleguen a haber ciertas discusiones, ciertos problemas, ciertas situaciones, pero tenemos que arreglarnos, porque si no, entonces le damos lugar al diablo. Y no se lo podemos permitir. Nosotros como cristianos, sobre todo, ¿verdad? Que ya hemos tratado de entender el camino del Señor y estamos aquí porque tenemos o queremos, ¿verdad? Que el Señor obre nuestras vidas y cambie nuestras vidas. Entonces tenemos que poner todo de nuestra parte. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Bien, vamos a la siguiente cita bíblica. Ahí esa cita está en Santiago 4. Santiago 4. Cuando lo tengan pueden glorificar a Dios, amén. Y le voy a dar lectura a partir del verso 1. ¿Ya está usted ahí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis, qué dice? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque primera dice, no pedís. Y en el 3, ¿qué dice? Pedís y no recibís, porque estás pidiendo mal. ¿Para qué estarán pidiendo? Para gastar en vuestros deleites. ¿Recordará usted aquella cita bíblica que leímos en Juan hace algún tiempo, donde el Señor nos decía, cuando ya llegábamos en el tercer nivel de los frutos, no sé si usted lo recordará, que estábamos platicando acerca del fruto, y entonces en el tercer nivel podéis pedir lo que queráis y será hecho? Pero aquí me está diciendo el apóstol Santiago que pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, el egoísmo es algo que nos va a estorbar para que nuestras oraciones o nuestras peticiones sean contestadas. Muchos de nosotros tenemos peticiones que hacerle al Señor. De hecho, hay gente, no es que sea egoísta, sino que es soberbia y decide no pedirle nada a Dios, porque cree que lo puede resolver todo. Pero hay gente que sí le pide a Dios, que sabemos que tenemos que pedirle al Señor. También hay otras personas que se van al otro extremo y que no piden a Dios porque dicen: Dios está muy ocupado con cientos y miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué caso me va a hacer el Señor? No. Tenemos un Dios que nos escucha y que sabemos que le podemos pedir en oración lo que queramos. Le podemos venir y hacer nuestras peticiones. No sé cuántos se sepan esto, pero uno de los grandes líderes chinos decía que en China la mayor parte de la gente, cuando van a sus templos a adorar a su Dios, en lugar de llevar muchas peticiones, llevan muchas ofrendas para su Dios. Y ellos se sorprendían que aquí en México no era así, porque la mayoría de los mexicanos, cuando van a sus templos o a sus iglesias a adorar a su Dios, no llevan grandes ofrendas.
¿qué es lo que llevan? Muchas peticiones. Muchas peticiones que hacerle. Y no es malo que traigamos tantas peticiones que hacerle. Sabemos que nuestro Dios puede contestar cualquiera. Pero tú y yo también tenemos que tener entendimiento, hermanos. Amén. Así que el egoísmo es lo que estamos viendo aquí. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque están pidiendo para gastar en sus deleites. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, el Señor no quiere que seamos egoístas, que solamente pensemos en nosotros mismos, porque ese es el egoísmo. Pensar en mí mismo y dejar a los demás. Ay, pues yo no sé, yo con que me gane el viaje estoy feliz. No, pero también tenemos que pensar en los demás. Amén. Bien, vamos adelante. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y prácticamente esta parte del egoísmo va enlazada o agarrada de la mano con hacerse amigo del mundo. Porque para pedir, para gastar en vuestros deleites, eso significa que pues yo estoy siendo amigo del mundo y quiero participar de las cosas del mundo, y por eso estoy pidiendo. ¿Para qué? Para que yo me sienta bien. Y Dios no quiere eso. Entonces Dios no nos va a contestar. No nos va a contestar, porque Dios no contesta esas peticiones. El Señor nuestro Dios no es como el Aladino de la lámpara maravillosa. Hay gente que piensa: ay, puedes pedirle 3 deseos. No, nuestro Dios no es el Aladino de la lámpara maravillosa, el que nos va a responder de esa manera: a ver, pide tus 3 deseos. No es así. Nuestro Dios nos va a responder conforme le pidamos a su voluntad. Y entonces cree que vas a tener una respuesta correcta. Yo me acuerdo que hace años uno de mis hermanos decía: es que Dios no quiere que yo vaya al templo. Yo le decía: ¿por qué dices que Dios no quiere que vayas al templo? Porque yo me quedé en la escuela en la tarde. Si Él quisiera que yo fuera a la iglesia, me hubiera dejado en la mañana. ¿Por qué no lo hizo? Y a veces las personas se ponen contra Dios porque piensan que la situación que están viviendo es por culpa de Dios, y las cosas no son así. Le dije: hubieras orado, le hubieras pedido. Yo le pedí a Dios, pero Él no me respondió. Él me respondió de esta manera, entonces Él quiere que yo me aparte de Él. Y no, tampoco es así. Bien, vamos adelante. En Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. ¿Ya lo tienen? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí? Voy a dar lectura a partir del verso 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué dice? Su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a apartar o nos va a estorbar para que el Señor no nos escuche? Según el texto que acabamos de leer: nuestros pecados, nuestras iniquidades.
porque también esto es por grados. El pecado es una cosa, la iniquidad es otra, y va por grados. Entonces, si cometemos un pecado, tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros y nos perdona todo pecado. Pero si vivimos en el pecado, ¿quién intercederá por nosotros? O sea, no podemos vivir en el pecado. Ahora, el pecado es una cosa, la iniquidad es un grado más arriba que el pecado. Entonces, si nosotros vivimos en una vida de pecado, sabiendo de antemano que ya tenemos que portarnos bien, que tenemos que ser amables, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro, nuestro Dios es bueno, Él es compasivo, es misericordioso, es amable, es puro. Y tú y yo tenemos que parecernos a Dios. Tenemos que ser compasivos, misericordiosos, bondadosos y ser como nuestro Dios. Si no lo somos, entonces, ¿cómo es nuestra vida? Si nuestra vida está en pecado, entonces el Señor apartará su rostro de nosotros y no va a escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, si tú te propones en tu corazón luchar y buscar de Dios, a pesar de nuestros errores o de nuestras fallas, porque todavía vivimos en este cuerpo, y este cuerpo es de carne, y este cuerpo está corrompido. Por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo de carne, de este cuerpo de maldad, de este cuerpo que está corrompido? Porque lo que quiero hacer, no lo hago, y hago lo que no quiero, porque ya venimos con este cuerpo pecaminoso que le gusta vivir de una manera en el pecado. Pero tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu, y para vivir en el Espíritu, pues necesitamos que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros para que tengamos una vida espiritual. Y esto no significa que no cometamos errores. Significa que en el momento que llegues a cometer un error, somos redarguidos en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que nos va a decir: lo que hiciste está mal, lo que hiciste lo tienes que corregir. Lo que estás haciendo, entonces el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero nos redarguye, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Sin embargo, si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros y cometemos un error y otro error y otro error y muchos errores, y no sentimos nada, ni siquiera un redarguir en nuestro corazón de que lo que estamos haciendo está mal, significa que vivimos en el pecado, significa que estamos muertos, significa que estamos muertos en vida y el Espíritu Santo no mora en nosotros. Por eso es que no nos puede redarguir, porque no está en nosotros. Pero nosotros como cristianos debemos permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros para que nos redarguya en todo momento, para que entonces sepamos que no estamos viviendo en el pecado. Podemos cometer errores, pero esto no significa que vivamos en el pecado. Amén, hermanos. Porque todos tenemos errores, porque estamos dentro de este cuerpo todavía. Pero tenemos que vivir en el Espíritu, porque dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, que tenemos que vivir en el Espíritu, y porque el que es nacido de Dios no peca. Comete errores, pero no peca. Entonces hay diferencia entre error y pecado e iniquidad. No sé si lo vamos comprendiendo de esta manera, hermanos. Amén. Pero lo que nos va a apartar de Dios siempre será el pecado. Lo que nos apartará de Dios siempre será la iniquidad. Lo que castigará a Dios siempre va a ser la maldad, lo que vea en nosotros. A Dios no le podemos ocultar nada. Podemos presentarnos tal como somos, con todos y nuestros errores, pero el Señor pesará el corazón.
y Él porque lo mira todo. Entonces dirá, a ver, ahora te escucho. O va a decir, no te escucho porque tu pecado ya subió hasta mí, tu maldad ha subido hasta mí. ¿Y quién nos tiene que escuchar es? Dios. Por eso tú y yo debemos estar interesados en que el Señor pueda responder nuestras oraciones. Y si vivimos en una vida de pecado, apartarnos de ella. Si vivimos continuamente en el error, pues pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que guíe nuestras vidas para no cometer tantos errores o estarnos purificando continuamente. De esto se trata. Bien, entonces ya vimos que el pecado, la iniquidad, es un estorbo para que el Señor no escuche nuestras oraciones. Amén. Vamos a la siguiente cita bíblica en Hebreos capítulo 12, verso 15. Desde el 14 le voy a dar lectura. ¿Ya están allí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, según el griego, esta raíz de amargura o amargura dice que proviene de la palabra picría, que significa veneno. Entonces, dice aquí que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Y no solamente nos va a estorbar a nosotros, sino que va a estorbar a otros. Por eso dice, y por ella muchos sean contaminados. Porque esta raíz de amargura es un veneno como el que tienen las víboras, que si lo inyectas en una persona, entonces contaminas a la persona. Si depositas este veneno en otra persona, vas a contaminar a otra persona. Y que por ella muchos sean contaminados. Entonces, amado hermano, tú y yo tenemos que procurar mirar nuestra vida, porque no podemos permitir que exista veneno en nuestro corazón. Dice la Escritura en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no podemos permitir ni que me digan algo, ni que me contaminen, ni yo estar contaminando a otro, porque entonces ni guardo mi corazón, ni estoy guardando el corazón del hermano. Por eso tenemos que guardarnos de todo esto. Finalmente voy a ir a la cita bíblica de Daniel. En el capítulo 10 vimos algunos puntos de lo que no tenemos que hacer para que no nos estorbe. Estos puntos que acabamos de ver sí están en nuestras manos resolverlo. Es decir, el primer punto que veíamos acerca de la pareja, ¿está en nuestras manos resolver que estemos bien como pareja, sí o no? Sí. El segundo punto que vimos acerca del egoísmo, ¿está en nuestras manos resolverlo? ¿Sí o no? Sí. El pecado, la iniquidad, ¿está en nuestras manos que se pueda resolver? Sí. Solamente necesitamos la disposición para que esto se resuelva. La raíz de amargura, ¿está en nuestras manos resolverlo? Sí. Por eso Santiago decía que la lengua es un mal, un mundo de maldad. Quien puede controlar la lengua es perfecto en todo. Pero qué difícil es controlarla.
porque es el miembro de los más pequeños de nuestro cuerpo y el más peligroso de todos los miembros, porque con ella inyecta un veneno mortal. Y dice que por ella es inflamada todo el mundo de la creación. Es decir, la lengua es un mal terrible. Por eso nos dice que no nos estorbe, porque puede llegar a ser un estorbo. Esto que se encuentra primero en el corazón y después sale y sale por la lengua, ¿verdad? Porque entonces hablamos. Y por eso el Señor Jesús decía que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, esto y lo otro, y muchos pecados. Del corazón salen y brotan. Y el apóstol Santiago nos dice que la lengua es un mundo de maldad. Por eso tenemos que aprender a controlarla para no contaminarnos ni contaminar a nadie. En Daniel capítulo 10 vamos a ver esta cita. Muchos de ustedes a lo mejor ya la han leído, pero vamos a ver qué le sucedió a Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, ¿qué dice? Estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí, ¿qué dice? Un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿qué dice? Que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es, ¿qué dice? Para esos días. Bien, Daniel tenía una preocupación, y la preocupación no era personal. La preocupación que tenía Daniel no era un viaje. La preocupación que tenía Daniel no era ser rico, tener un trabajo o ayudarle al rey.
¿O qué voy a hacer con esta situación personal? La situación de Daniel no era esa. Su preocupación era por el pueblo de Dios. Y nota, ahorita te voy a platicar la otra historia, pero nota que la preocupación de Daniel era el pueblo de Dios. Y él estaba preocupado por eso. Entonces, él no comió y se puso en ayuno 3 semanas. En esas 3 semanas, a lo mejor pudo haber orado más todavía. Pero dice que se afligió. Dice que se afligió en su corazón. Y por eso es que ayunó esas 3 semanas. Entonces, número 1, se afligió por el pueblo. Y por eso ayunó. Número 2, cuando viene el ángel y le habla, le dice en el verso 12: no temas, porque desde el primer día, nota que Dios está atento a todo, a todos los días, a todas las horas y en el momento en el que tú dispones. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, disposición, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y eso de entender, amado hermano, es, pues yo voy a disponerme a ver qué es lo que Dios quiere, no lo que yo piensa, crea o sienta que debe ser, porque la mayoría de todas las personas así somos. No, pues a mí me parecería mejor que las cosas deberían ser así. No. Si nos disponemos en nuestro corazón a entender lo que Dios quiere, otra cosa es. Porque la disposición viene primero del corazón. Cuando dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte, eso de la humillación ante tu Dios no es de cualquiera. Pero Daniel tuvo ese corazón de querer entender y de humillarse ante la presencia del Señor. Esto fue lo que le facilitó. Pero nota que el ángel no vino en el primer momento en el que él se puso a orar. ¿O sí? ¿Sí leyó conmigo la lectura? ¿Qué sucedió? Hubo oposición. ¿De quién? Del príncipe de Persia. Y aquí esta oposición que estamos viendo no es carnal. No es que el príncipe de Persia, literalmente el príncipe de Persia, se le haya opuesto, sino es una entidad espiritual. Es un gobernador de las tinieblas de Persia, que gobernaba en ese momento en Persia. Y esta entidad espiritual se le opuso al ángel y no podía traer el mensaje a Daniel. Pero nota que Dios le envió el mensaje. No llegó a tiempo por causa de la oposición. Ahora estamos viendo a un hombre que tiene en su mente y en su corazón pedirle a Dios no por él, sino por el pueblo. Y esto me suena como al rey Salomón. No sé si tú te acordarás de esta historia bíblica, pero cuando el rey Salomón tuvo un sueño y el Señor le dijo: pide lo que quieras, se te dará. Y el rey Salomón no pidió casas, no pidió caballos, no pidió riquezas. Él pidió una cosa. ¿Alguien la recuerda? ¿Para qué quería la sabiduría? Para guiar al pueblo. Por eso te digo que cuando pedimos conforme a la voluntad del Señor, cree que te será hecho. Y la sabiduría le habría servido de una forma personal. Sí, también, porque ya tenía la sabiduría después.
Entonces, después no fue muy sabio cuando tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Y todas eran paganas. Eso de plano ahí se salió de sabiduría. Pero Dios le dio la sabiduría. Y no solamente le dio eso, sino que le dio más. Porque le dijo: por cuanto no pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste caballos, todo esto además te será añadido. ¿Por qué? Porque el corazón de Salomón estaba en guiar al pueblo de Dios. Cuando tú y yo aprendamos a pedir de esta manera, así como Salomón o así como Daniel, que nos preocupemos por el pueblo, que nos preocupemos por la mies del Señor, que estemos ocupados en las cosas del reino. Quiero decirte que no solamente vas a tener lo del reino, sino además todo aquello que no has pedido. ¿Y Dios conoce tus necesidades? ¿Sí o no? Seguro que las conoce. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Así como Daniel. Daniel no solamente pensó y dijo: ay, pues Señor, te pido por el pueblo. Y no, se afligió. Además hizo algo que le pudiera enviar un mensaje al Señor, un mensaje al cielo, que pudiera decir: Señor, yo quiero la respuesta para tu pueblo. Se afligió por 3 semanas y dispuso en su corazón. Esto le valió que el Señor le mandara la respuesta. Pero no estuvo en sus manos, en las manos de Daniel, que la respuesta llegara pronto. La respuesta tardó porque hubo oposición. Entonces el enemigo muchas veces se va a oponer para que la respuesta no llegue a tiempo. Esto no significa que no llegará, porque el ángel estaba peleando con el príncipe de Persia. Y más adelante, si usted termina la lectura, dice que después volvería a pelear con el príncipe de Persia y después pelearía con el príncipe de Grecia. Entonces, otra entidad. Pero qué bueno que estuvo Miguel para ayudarle al ángel, para que pudiera traer el mensaje a Daniel. Muchas veces van a tardar las respuestas, pero no debemos desesperarnos. Debemos aprender a confiar en el Señor, sobre todo si sabemos que lo que hemos pedido ha sido conforme a la voluntad del Señor y sabremos que tenemos la respuesta de parte de Dios. Amén. Pero tenemos que aprender a confiar y saber que si la respuesta no viene a tiempo, pero yo estoy en el camino, yo estoy tranquilo porque estoy viviendo bien y sé que Dios me va a dar la respuesta, entonces sí, tenemos que tener paciencia y creer que Dios nos va a contestar. Amén, hermanos. Dios está atento a todo. Escucha nuestras oraciones. Escucha la más mínima oración que tú puedas hacer. Ve cuando tú lloras. Ve cuando te afliges. Pero lo tenemos que hacer bien para que pueda respondernos el Señor. Tenemos que apartarnos de todo aquello que pueda estorbarnos. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor.